hombre virtuoso. Así era como Cristo se veía, era un hombre de bien. Pero lo crucificaron, tenía sus puntos fuertes. De hecho, cuando los discípulos de Jesús discutían algunas cosas, dice que no le preguntaban a Jesús o no le contestaban porque tenían miedo de él. Es decir, si Jesús hubiera sido siempre que palomitas de maíz y siempre les daba chocolates y nunca los regañaba y siempre les decía, vamos mis muchachos, todo va a estar bien, ustedes simplemente siembren la semilla y recibirán su milagro del Señor, ellos no hubieran tenido nada de miedo de Jesús porque Él nunca les había dicho nada fuerte o nada duro, nunca los había regañado. Pero el Jesús que nos muestra la Biblia es totalmente diferente, a tal punto que Pedro le dice, Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús, y los discípulos dicen, unos que Elías, otro que alguno de los profetas, Herodes que Juan el Bautista, etc. Y Jesús les pregunta a los discípulos, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos, etc. Y justo en el pasaje después, dice que Jesús empieza a decir que Él va a morir, y Pedro lo llama aparte y le dice, Jesús, no puede usted morir, esto y lo otro. Y Jesús, ¿qué le responde? Ay, Pedro, cuánto te quiero, Pedro, pero hay que mejorar. No, le dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la vista en lo que Dios quiere, sino en los hombres y lo que tenemos aquí. Quítate delante de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Jesús le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Jesús, recordemos que pasó 3 años con ellos y ya estaba terminando su ministerio. Jesús estaba anunciando que iba a morir. Imagínense lo que puede pensar Jesús. Dios mío, pero he pasado 3 años discipulando a esta gente y Pedro en este momento es sumamente inmaduro todavía. Aún después de esos 3 años, Jesús descansaba en que Pedro iba a ser la piedra que iba a quedar. Bueno, esa piedra es la iglesia, pero Jesús descansaba en que Jesús iba a ser el que tenía las llaves del reino de los cielos, el que iba a abrir la puerta. Y Pedro se comportaba sumamente como un niño espiritual en ese momento. Igual los discípulos que iban caminando y decían, bueno, Jesús, iban hablando entre ellos, ¿quién de nosotros es el mayor? Y temían preguntarle. Y Jesús pudo decir, Dios, ¿por qué? O sea, tengo tanto tiempo discipulando a gente y son un montón de personas que no tienen comunión conmigo. Obviamente Juan, Santiago y Pedro era como el círculo de comunión más cercano a Jesús y en quien él más confiaba. Tanto así que les dijo, ayúdenme a orar, ¿verdad? Cuando estaban en Getsemaní. Pero cuando estaban en Getsemaní, ¿qué fue? Bueno, o antes de llegar a eso, ¿qué fue lo que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara? ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a cantar, enséñanos a adorar, porque sabemos que en la adoración es donde está el secreto de una vida en victoria? O le dijeron, Señor, ayúdanos a enseñar bien, oh Dios. Jesús, enséñanos cómo hacemos para enseñar, enséñanos a predicar, Señor. Queremos saber predicar. Eso le dijeron los discípulos a Jesús, ¿no? Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Es como lo único, ahora que estoy pensando, es como lo único que le dice, bueno, enséñanos a hacer esto, ¿verdad? Lo otro más cercano es cuando no pudieron echar el demonio, cuando Jesús estaba bajando, y que les dije, y que ellos le preguntaron, Jesús, ¿por qué no pudimos echar el demonio? Y él les dice, este género solo sale con oración y ayuno. Y volvemos a lo mismo, con el mismo concepto, es oración. Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos sabían que el secreto de Jesús, que los milagros de Jesús, que la autoridad de Jesús, que la vida de Jesús, que el respaldo de Jesús, que el ministerio de Jesús, que su vida entera giraba alrededor de un concepto, algo que era supremo para él en su vida y que era lo que le daba sentido a todo el ministerio que estaba teniendo en esta vida. Y por esa razón los discípulos no le pidieron que le enseñaran a orar, no le pidieron que les enseñara a evangelizar, no le dijeron, ahora que tú te vas, oh Dios, enséñanos a saber cómo hacemos todas las cosas. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque habían descubierto que la oración en la vida de Jesús
era la de suprema importancia y a la que él le dedicaba la mayor parte de sus intereses, su enfoque. Porque era el tiempo en que Jesús se nutría, era el tiempo en que él hablaba con su Padre, se conectaba, conocía su voluntad, conocía sus caminos, conocía cuál era la voluntad de él para el día siguiente, a quién iba a sanar, a dónde tenía que ir, cuándo tenía que ir, a quién le iba a decir hipócrita, a quién no le iba a decir hipócrita, cuándo iba a morir Lázaro, cuándo tenía que resucitarlo. Jesús no sabía todo estando en la vida. Cuando Jesús estaba aquí, él no sabía todo. Jesús no era omnisciente, dice Filipenses 2. Filipenses, sí. No sé si de 1 o 2, que Jesús se despojó de sus, no de sus prerrogativas divinas, pero se despojó de sus capacidades como Dios y se sometió al Padre. Por eso ¿por qué digo? Y esto es importante. ¿Por qué sabemos que Jesús no sabía todo? Porque hay una pista muy clara cuando los discípulos le dicen, bueno, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Y Jesús le dice, eso no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni nadie, ni el Hijo del Hombre, o sea, ni él sabía, sino mi Padre. Jesús no sabía todo, sino que se sometía bajo la autoridad del Padre. Ahora, eso es importante porque nos está dando ejemplo a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser un pueblo que no vive conforme a nosotros. No tenemos nuestras fuerzas, no tenemos nuestro banco de energía en nosotros mismos. Tenemos que conectarnos a Dios, tenemos que tener intimidad con Él para que Él nos llene y su espíritu fluya a través de nosotros. Por eso Pablo decía que estaba crucificado. Si no fuera que Pablo estuviera crucificado, entonces él diría, yo he peleado, yo he hecho, yo he construido, he creado un cristianismo diferente. Pero él no decía eso. Él decía, yo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo, lo vivo en el poder, la unción, la intimidad, y que es Dios a través de mí trabajando. Ahora, ¿cómo trabaja Dios por medio de nosotros? ¿Cómo hacemos para que nosotros no sigamos viviendo, sino que sea Él a través de nosotros? Intimidad con Él. Dice la Biblia que podemos apagar el espíritu y podemos contristar el espíritu. Y nos llama a despojarnos de nuestra carne y vivir en el espíritu. ¿Cómo contristamos el espíritu y cómo apagamos el espíritu? Lo contristamos pecando, y lo apagamos cuando tenemos un pecado continuo que no confesamos. Y dice 1 de Juan también que el hecho de hacer eso hace que la sangre de Cristo no nos limpie de todo pecado. Ahora, Jesús, dice Marcos, que se levantaba muy temprano, cuando era aún muy oscuro, y se iba a un lugar desierto y allí oraba. En Getsemaní, Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando se sintió mal? Fue a Getsemaní, pasó orando, incluso pidió ayuda a Juan, a Santiago y a Pedro, acompáñenme a orar, y Jesús se va y ora. Viene y están ellos durmiendo, los 3 discípulos durmiendo, y Jesús le dice, ¿cómo? Ya me voy a ir yo y voy a dejar el cristianismo en sus manos, y aún son tan terrenales. En ese momento no tenían el Espíritu Santo como lo tenían después de Pentecostés, pero igual no habían entendido que lo que dijo Jesús ahí, que es tan importante, que tiene que ver con lo que dice Pablo en Romanos 7, la carne y el Espíritu.